Buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a esta sesión número 2 del ciclo de conferencias Alteridades, que en esta ocasión va a recibir al doctor eh, Luis Fernando Gutiérrez, quien es profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Pero antes de presentar al profesor, quisiera contarles que el profesor Gutiérrez nos va a presentar el día de hoy la conferencia titulada Concepción postfundacional de la alteridad y la comunidad en sentido político, Heidegger, Derrida y más allá. En esta conferencia, el profesor Gutiérrez abordará la comprensión de la contemporánea de la alteridad a partir de los desarrollos de Heidegger y las continuidades respectivas en el pensamiento de Jacques Derrida, poniendo especial atención en las concepciones de comunidad que dicha comprensión supone. En este sentido, veremos que aquel remite a una concepción política de la alteridad, donde el otro y lo otro en sentido más amplio presuponen no solo una ontología, sino también una praxis y una ética. Para dar cuenta de ello, el profesor Luis Gutiérrez señala la necesidad de detenerse en un conjunto de elaboraciones puntuales de estos autores. En el caso de Martin Heidegger, nos centraremos en sus especificaciones en torno al Dasein, en los trabajos de la época del Sein und Zeit de 1927, y con ello veremos el modo que empieza a desarrollarse un enfoque marcadamente relacional del existente humano, es decir, ya no centrado en el sujeto, el ego o la conciencia como punto de partida de la tradición moderna, sino en las relaciones de alteridad. En el caso de Jacques Derrida, nos detendremos, señala el profesor, especialmente en las continuidades que propone en sus elaboraciones en torno a la lengua materna, la hospitalidad y el lenguaje en trabajos de finales del siglo pasado. Como veremos, nos comenta el profesor, este pensador despliega y externa las conclusiones del camino del pensar de Heidegger hacia una concepción más radical de la alteridad, ya no limitada a las relaciones con el prójimo. En este contexto se consolida entonces una perspectiva postfundacional contemporánea, sin fundamento, origen, sustancia o bases definitivas. Se abre el juego de un devenir incalculable que incluye y supone la apuesta por un suplemento como punto de partida de las construcciones identificadoras comunitarias. En este sentido, es posible pensar en el alcance político de esta comprensión de alteridad y en especial en sus diferentes anclajes contemporáneos, como lo son la educación, el psicoanálisis, las perspectivas de género, entre otros. El profesor Luis Fernando Gutiérrez es profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en clínica psicoanalítica por la Universidad General de San Martín, también de Argentina, y se desempeña como docente de filosofía contemporánea y en filosofía del lenguaje en la UCES. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET de Argentina y se especializa en la investigación de la obra de Heidegger, Derrida y Lacan en lo que respecta a la subjetividad, la alteridad, la comunidad y el lenguaje. En especial, estudia las continuidades y proyecciones contemporáneas del pensamiento postfundacional del existente humano y sus relaciones comunitarias, tal como pueden reconocerse en los estudios actuales en educación, política, psicoanálisis, género, entre otros. Entre las últimas publicaciones del profesor Luis Fernando Gutiérrez destacan eh, Caminos hacia la alteridad, la comprensión del otro en las elaboraciones de Heidegger en torno al Sein und Zeit, también hacia un horizonte comprensivo de la corporeidad, una transición entre los enfoques de Husserl y Heidegger, y el libro Heidegger y la identidad personal. Y los artículos recientes publicados en 2021 titulado Hacia otra comprensión de la sexualidad humana, también en el 2021, el titulado La promesa de un cuerpo, relaciones prácticas con la corporalidad en las elaboraciones de Heidegger en el periodo 1959 a 1969, y la perspectiva política de eh, aquí Byung-Chul Han y su comprensión de la alteridad, entre otros tantos textos de relevancia para lo que el día de hoy vamos a conversar. Querido profesor Luis Fernando, muchísimas gracias por sacar tiempo de su apretada agenda, por compartir con nosotros quienes hacemos educación y sobre todo educación en clave de inclusión que necesitamos
de construir, aprender, reconfigurar esta idea de la alteridad. Muchísimas gracias por estar acá, el espacio es todo suyo. Bueno, y acá presento entonces la conferencia. ¿Bien? La idea es ir leyendo, comentando el trabajo y acompañarla con guías. Tienen como resúmenes, cuadros resúmenes para ir puntualizando las cuestiones centrales de esto que quiero compartir. ¿Bien? Eh, el inicio del trabajo, el inicio de la presentación, va a ser con una cita literaria que he elegido como para que nos introduzca en la cuestión de fondo, que es no, no quedar tan pegado con las palabras, ¿no? Hay una dimensión detrás de las palabras que permite que uno pueda ir cuestionando cómo se deposita en la cultura y en la historia, y nuestra costumbre como sujetos hablantes hace que nos quedemos pegados al término, al enunciado. Entonces, para poder entender que alteridad implica mucho más que lo que se comprende aquí o allá en una época, se me ocurre que, para empezar, esta cita que ahora vamos a ver, eh, que lo cambio por acá, ahí está. Se trata de una cita de Borges, es un escritor argentino muy notorio, y dice así: el idioma es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Lo que nombramos sustantivo no es sino abreviatura de adjetivos y su falaz probabilidad muchas veces. En lugar de contar frío, filoso, hiriente, inquebrantable, brillador, puntiagudo, enunciamos puñal. En sustitución de ausencia de sol y progresión de sombra, decimos que anochece. Nadie negará que esta nomenclatura es un grandioso alivio de nuestra cotidianidad, pero su fin es tercamente práctico. Es un prolijo mapa que nos orienta por las apariencias. Es un santo y seña utilísimo que nuestra fantasía merecerá olvidar alguna vez. Como vemos en esta cita de Borges del libro Otras Inquisiciones, las palabras, en el ejemplo que él usa, anochece o puñal, empobrecen un universo que es mucho más amplio que esas palabras. Entonces, este texto, este fragmento, es un poco una crítica al lenguaje. Él dice que el lenguaje es un alivio de nuestra cotidianidad, tiene un fin práctico. Dice, es un prolijo mapa que nos orienta por las apariencias, es un santo y seña utilísimo, pero dice que alguna vez nuestra fantasía merecerá olvidar. Bueno, un poco el trabajo este es un intento a través de Heidegger, a través de Derrida, eh, una tentativa de olvidarnos un poco de esta forma en que entendemos cotidianamente o se ha depositado en el sentido común la palabra alteridad o el otro. Dos pensadores de la filosofía, uno un poco más complejo, otro tal vez más comprensible, como son Heidegger y Derrida, han hecho un estudio sobre cómo se comprende la alteridad y creo que nos ofrece muchas herramientas para poder pensarlo en un sentido mucho más amplio y a la vez para poder pensar distintas áreas, como por ejemplo la educación. Bien, como verán, repito mucho la palabra comprensión. La noción de comprensión abre y orienta el desarrollo de este trabajo. En términos heideggerianos, porque es un concepto central en el pensamiento de Heidegger, la comprensión remite a una estructura ontológica del existente humano que ya se encuentra abierta en una época determinada y en un contexto histórico determinado. En ella, la comprensión, se articulan los modos de comprender el ser de lo que es, de nuestras relaciones e incluso la ontología que tienen nuestras prácticas y discursos. Con esta significación,
que estoy diciendo ahora, la comprensión no se encuentra al alcance de injerencias voluntarias o de sujetos determinados. No está medida por el cálculo, la manipulación o la estrategia. En cada época ya se halla abierta una comprensión determinada, al modo de una sedimentación histórica de sentidos y significaciones que se articula después en discursos y prácticas determinadas. En este sentido, el análisis de estos discursos y prácticas permite dar cuenta de la comprensión que está por debajo y no siempre está planificada. Por ejemplo, discursos que cosifican al otro, o bien las relaciones objetivantes con las personas, con la naturaleza o con la vida, bien pueden ser indicadores de una comprensión tecnocientífica que se cristalizó en nuestra época y a la cual han abonado diferentes agenciamientos o prácticas histórico-culturales en las últimas. El siguiente trabajo se inscribe en un intento de circunscribir la comprensión de alteridad que tiene nuestra época. Diferentes discursos filosóficos modernos en torno a la relación del yo con los otros se inscriben en la tradición de Descartes, que parte de un concepto de sujeto que articula una comprensión del ser reducido a la mera presencia, es decir, a lo que es mensurable, a lo que se puede capturar con la vista. Ello implica dejar fuera de la consideración todo tipo de aprehensión que no sea constatable y objetivable, de lo que no puede incluirse en los límites estrechos del procedimiento y el estudio científico. Precisamente, este modo de entender es lo que Heidegger y Derrida definen como la metafísica de la presencia. Los antecedentes de la metafísica de la presencia se remontan a la experiencia griega. Esta comprensión, que reduce todo a lo que está presente, abre una época donde la mirada tecnocientífica y el modo respectivo de relación configuran la totalidad de la experiencia humana. Incluso los imperativos del neoliberalismo son otros modos de articulación histórica de esto que se entiende como la metafísica. El pensamiento postfundacional quiere decir después de las ideas de fundamento, las superan, ya no hay más fundamento, se contraponen precisamente a la metafísica de la razón. Y los exponentes principales de esto son nada más y nada menos que Heidegger y Derrida. Esta tradición de la metafísica de la presencia articula una comprensión del otro sobre la base del yo o el sujeto, lo cual deriva en un conjunto de tensiones. En especial, esto se pone de manifiesto en la tradición fenomenológica de Husserl y en las discusiones posteriores propuestas por Heidegger. Como veremos, Husserl busca dar cuenta de la manifestación del otro, de la intersubjetividad y de la comunidad, indagando fenomenológicamente en la esfera del yo. Tales cuestiones son retomadas y discutidas luego por Heidegger, en especial en torno a los trabajos de Ser y Tiempo. Allí, este pensador busca articular una transición respecto a esta, una transición respecto a esta tradición metafísica que también está en Husserl, a partir de un término muy singular para nombrar al existente humano. Se llama Dasein, y aparece en lugar de decir yo, hombre o sujeto. Estas elaboraciones también fueron discutidas posteriormente, porque también traen ambigüedades, tensiones, al tomar al Dasein como punto central de sus análisis. Entre las discusiones de estas cuestiones de Heidegger, destacamos los desarrollos de Levinas y Derrida, que buscan dar cuenta de una comprensión radical de la vida. Esto es, una alteridad que no se reduce al prójimo, ni es correlativa a una comprensión que es propia del existente humano. En este contexto podemos reconocer una vía transicional respecto a la metafísica, que tiene que ver con el concepto de alteridad. Esta forma transicional articula una comprensión de alteridad clarificando su multiplicidad y su diferencia específica. En la actualidad, esta alteridad, esta comprensión de la alteridad, no excluye la articulación de la comprensión metafísica que está
coexistente en las prácticas y en los discursos cotidianos. A continuación, proponemos un recorrido histórico-filosófico sobre las discusiones en torno a la comprensión metafísica de la alteridad, tal y como la comprenden Heidegger y Derrida. Luego de eso, nos detendremos brevemente en un análisis concreto de discursos y políticas públicas relativas a la educación y a la inclusión de inmigrantes en Argentina, a fin de evidenciar en forma concreta modos específicos en que se articula la comprensión del otro en nuestra región. Desde allí, vamos a buscar dar cuenta del carácter conflictivo y contradictorio de dicha articulación, lo cual le confiere una rúbrica política a nuestro recorrido. Precisamente, esa es nuestra hipótesis. En Latinoamérica hay una comprensión conflictiva y contradictoria, porque coexiste, es lo que quiero demostrar con la conferencia, una comprensión tradicional de la metafísica de la presencia y una comprensión de la multiplicidad y de la alteridad más abierta, pero conviven en forma contradictoria. Por eso es necesario pensar estas cuestiones en sentido político. Eso es lo que voy a tratar de demostrar en este recorrido. Espero que no sea muy aburrido. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bien, comencemos. El tratamiento y análisis que hace Heidegger en torno a la alteridad tiene sus desarrollos más relevantes en Ser y Tiempo, un texto escrito a finales de 1920. Allí articula una comprensión que dialoga con la tradición de Husserl y sus trabajos respectivos. Heidegger destaca que las elaboraciones de Husserl presentan tensiones. Como vamos a ver ahora, la tradición heideggeriana comienza a circunscribir una comprensión de la alteridad que no se limite a la dimensión del yo o el ego puro. Vamos a abordar ahora elaboraciones fundamentales en este concepto de la alteridad, tanto en Husserl como en Heidegger. Vamos a tratar de detenernos en la diferencia de fondo que hay en esta comprensión para poder dar cuenta de qué es lo que cambia en la comprensión. Empecemos por Husserl. Sus desarrollos fundamentales están sobre todo resumidos en Meditaciones cartesianas. Allí, Husserl desarrolla reducciones relativas a la alteridad del otro para poder dar cuenta del otro. Se pregunta, ¿se puede dar cuenta del otro en el conocimiento y el lenguaje a partir de los datos que permite un estudio de los fenómenos que se dan en el ego? Entonces, busca explicitar en la esfera del mundo propio la experiencia que justifique enunciados acerca de los otros. Y el yo de partida es universal. Él parte de una idea de yo o ego puro universal. En estos análisis, el darse del otro se manifiesta, primero como alter ego, quiere decir, como una figura contraria al yo. Después, como copresencia del otro en el mundo común. El mundo común, y como es común, uno pesca que hay huellas del otro en ese mundo común. Aparece este mundo común en significaciones y sentidos culturales que se comparten, y sobre todo en un cuerpo físico que es presentado como un cuerpo orgánico. Finalmente, mediante la analogía, el autor despliega una interesante comprensión de la comunidad. Vamos a ver si podemos dar cuenta de esto sin enredarnos mucho en la terminología de la comunidad. Repito que mi intención es la claridad. Vamos a ver si se puede con estos autores. Esta forma de Husserl de abordar al prójimo presenta limitaciones. Por un lado, el punto de partida de todo análisis de Husserl lo mantiene en vinculación con el enfoque de Descartes, que pone en el centro del análisis el sujeto. En el caso de Husserl, el centro del análisis es el ego puro. Por otro lado, el análisis de tipo genético, en torno a los elementos pasivos de la experiencia del ego, le permite poner en evidencia un ámbito que constituye previo a la esfera del ego. Es posible dar cuenta del fenómeno del otro desde los datos que proporciona la experiencia.
Husserl distingue que la realidad del mundo físico se manifiesta en el fenómeno de la percepción, pero la correspondiente a la psiquis del otro se revela en la esfera de lo que él llama la empatía. A partir del fenómeno de la empatía, explicita la realidad mental que da sentido a la del prójimo, tomando como punto de partida el sentido de la frase sujetos extraños. Es decir, con esa significación, él indaga las huellas que hay en la dimensión del ego que remiten al otro. Entonces, reduce todo para quedarse con esa frase y ve qué hay ahí. Trata de indagar qué fenómenos se dan en ese campo de sentido. En una primera reducción tenemos la esfera primordial, que comprende lo que pertenece al ego. Husserl procede a realizar allí lo que él llama una epogea, una reducción, y abstrae todas las intenciones de la subjetividad extraña, reduciendo todo lo que queda a la esfera del ego. Allí estudia el fenómeno. Se constituye un ego como reflejándose en el yo propio. Tal constitución se manifiesta como alter ego, es decir, como otro yo que remite al del fenomenólogo en tanto análogo de sí mismo, captado como aquel para el que también yo mismo soy otro y para el cual también existe. Esta captación no se da sin cierta diferencia irreductible, pues el otro es reflejo de mí mismo. Esta transferencia de datos a partir de lo que pasa en el ego se torna inevitable. Los caracteres con los cuales Husserl concibe la alteridad arrastra los que pertenecen al ego. En este sentido, el estudio fenomenológico del otro puede entenderse como especular, lo cual limita la explicación de la alteridad en tanto alteridad. Lo mismo se da en el fenómeno del cuerpo del otro. Husserl dice que entre los cuerpos físicos del estrato de la naturaleza del ego se destaca mi cuerpo físico orgánico. El cuerpo propio, el físico orgánico, lo comando de modo inmediato y le atribuyo campo de sensación, experimento su naturaleza y la propia corporalidad orgánica. La posición del propio cuerpo determina una perspectiva en el mundo que es la base para la percepción de los demás cuerpos. Si otro entra en el campo de mi percepción por medio de lo que él llama una apresentación, se realiza una transposición que liga aquel cuerpo al mío en virtud de las semejanzas entre los dos. Nuevamente encontramos aquí un modo de captación especular del otro. Este pensador analiza que el cuerpo del otro se capta desde un emparejamiento. Quiere decir que el cuerpo del ego y el del otro se presentan a la percepción configurados como dos, como pares. Esto explica la coincidencia de intercambio de sentidos en la experiencia del mundo. Desde aquí Husserl distingue la manifestación de la comunidad, que él llama comunidad monádica, y despliega el proceso en el cual se da. Y en este proceso vuelve a aludir a las huellas que aparecen en el ego y que de alguna manera reflejan especularmente datos del ego en el mundo del otro. Entonces, a partir de ahí, empieza a entender cómo se dan las relaciones en una comunidad. Husserl subraya que en la copresencia de conciencia se establece lo que él llama una comunidad armónica, a partir de la percepción de la personalidad ajena en tanto otro yo que es idéntico al mío. Ello implica la aptitud para la comprobación intuitiva de los contenidos ideales, una armonía que es condición para una comunidad de sentido. Esta es una hipótesis de Husserl. En la relación con los otros se da en la base una armonía, que se llama armonía de las mónadas, ya tomando a Spinoza, unidades, ¿no? Unidades de ego que en el fondo coinciden, que se ponen de acuerdo, que de alguna manera tienen un sentido compartido. De esta manera, Husserl muestra que tiene una pretensión de fundamentación científica y escribe sus abordajes de supuestos de base en un dualismo y se enmarca en la comprensión tradicional del ser como presencia, pues el punto de partida de sus
sus análisis, se reduce a todos los fenómenos que se vuelven presentes en la esfera del ego, de un modo comprobable que se distingue como huellas presentes. Del mismo modo, todo aquello que no confluya en el ego parece no contar como un fenómeno que remita al otro, y Husserl lo descarta de sus análisis, por lo menos sus análisis iniciales. En tal sentido, la comprensión del otro que presenta Husserl es reduccionista. Es una consideración especular que es una mera modificación de la esfera del ego, que de cierto modo expulsa lo auténticamente otro que hay en el otro, más allá de todo lo que sea análogo al mundo del yo. Ese sería, dicho de una manera como resumida, la complejidad de la comprensión de Husserl, ¿no? Él trata de meterse en la dimensión del ego para ver las huellas que hay del otro y poder decir algo fenomenológicamente sobre la alteridad del otro. Pero termina cayendo en una trampa porque utiliza modalidades de analogía, lo que él llama apresentación, lo que él llama emparejamiento, que quiere decir que toma todos los datos que se dan en la esfera del ego, por lo tanto le transfiere características propias del ego a todo lo que es el otro. Conclusión, no puede saber qué es el otro, sino más bien formas del yo que se extienden y se extienden y se extienden. Bien, a partir de este problemita, ¿no?, de la filosofía moderna, empiezan los desarrollos su alumno, Heidegger, y va desarrollando, finales del siglo, en la década de 1910, y sobre todo en la década de 1920, una serie de elaboraciones que tiene su máxima exposición en la obra Ser y Tiempo, Sein und Sein. En esta obra, Heidegger desarrolla distintas cuestiones que son fundamentales en el siglo XX y en el siglo XXI, pero lo que nos interesa dar cuenta aquí es que el concepto de existente humano ya no se reduce al yo, el ego puro, el sujeto, el hombre, y como tampoco se reduce el existente humano, que él nombra con el término alemán Dasein, tampoco se puede entender la alteridad del otro en el mismo sentido. Entonces tenemos acá la primera novedad de la comprensión contemporánea, que, como veremos ahí abajo, lo ven en la filmina, también tiene sus limitaciones. Gracias a que tiene sus limitaciones, se puede seguir indagando en estas cuestiones, y ese seguir indagando nos va a invitar a entrar al pensamiento de la realidad. Bien, empezamos con Heidegger. Heidegger toma distancia de las limitaciones de Husserl. El análisis de la constitución ontológica del Dasein implica el desarrollo de un conjunto de estructuras que lo constituyen. En Ser y Tiempo, Heidegger plantea totalizaciones al distinguir aspectos formales, estructurales y originarios, con el objeto de dar cuenta de un horizonte adecuado a la pregunta por el ser en general. Ese es el objetivo de la obra de Heidegger. En este caso, Heidegger busca una pequeña variación de la ontología tradicional. Ya vamos a ver esta cuestión de la ontología tradicional. La razón que otorga prioridad al estudio del existente humano, a partir de ahora vamos a decir Dasein, consiste en que es el único que se pregunta por el ser. Entonces Heidegger piensa, si se caracteriza el modo propio del ser del Dasein, entonces podemos continuar apropiadamente por el camino de la pregunta por el ser en general. Así, decide analizar las determinaciones estructurales del Dasein, que remiten a un abordaje formal ontológico, que implica distinguir la anterioridad respecto a todo comportamiento fáctico en el mundo. Esta caracterización formal, que es la clave de la obra Ser y Tiempo, nos va a permitir circunscribir el modo en que comprende las relaciones con el otro, con la comunidad, y desde así el concepto de alteridad que supone que ya no es el mismo que tiene Husserl. Las piezas ontológicas que constituyen al Dasein.
La analítica de ser y tiempo descubre el siguiente orden de originalidad de estructuras del Dasein. Por un lado, la estructura que él llama ser en el mundo. Por otro, la disposición afectiva. Por otro, la comprensión, el cuidado y la temporalidad. Estas estructuras deben entenderse en sentido regresivo. Quiere decir que cada una engloba a la anterior. Con esta forma de totalizar el análisis, él trata de encontrar el medio adecuado para hacer la pregunta por el ser en general. Ahora bien, estas estructuras originarias permiten poner de manifiesto dos cuestiones que nos interesan en este trabajo. Primero, que el autor ya no toma para sus análisis al ego o al sujeto de forma aislada, sino considera el existente humano en sus múltiples relaciones y solo desde esta base continúa con sus análisis. Segundo, entre todas estas estructuras ontológicas hay una que es muy importante. Él la llama el ser con, es decir, la relación con otros. Es una estructura constitutiva del ser del Dasein, que es inseparable de toda concepción de lo humano. El existente humano es esta trama de relaciones. He aquí una modificación fundamental de la concepción tradicional. Primero nos hallamos en una trama intervincular desde la cual nos expresamos, deseamos y existimos en general. Y solo después es posible alcanzar un modo propio de desear, de existir. Quiere decir que para Heidegger, la comprensión de Heidegger, lo que se da primero es la relación con los otros. Y lo que se da después es el individuo aislado, la conciencia de sí. Bien. O sea que para Heidegger los otros ya siempre están allí con nosotros. Aquella estructura del ser con se articula y funciona de modo simultáneo con las otras estructuras. Esto permite subrayar que lo fáctico del existente humano no puede analizarse de forma acabada, porque siempre hay relaciones y relaciones con una cosa y relaciones con otras. Siempre es posible dar cuenta de formas más profundas de relación en la experiencia donde se ponen en juego otras estructuras ontológicas. A modo de ejemplo, el análisis de una situación educativa institucional, por ejemplo, que se realice desde las características individuales o de las relaciones entre pares dentro de la institución, no puede agotar las distintas implicaciones que se ponen en juego en cada participante de esta situación. Con frecuencia es posible ampliar los análisis incluyendo diversas relaciones que también subyacen a cada situación educativa. Por ejemplo, el contexto socioeconómico, las biografías individuales, las identificaciones de cada integrante de la situación educativa, los marcos discursivos en los que se inscriben los procesos de subjetivación, etc. De esta manera, cuando uno analiza una situación educativa, no puede tomar al individuo aislado, sino que lo aborda de determinado tramo de relación. Que si uno cambia el enfoque y agrega otro tramo de relaciones o se enfoca desde otro tramo de relaciones, lo que va a ganar es ampliar y ampliar y ampliar cada vez más el análisis. Bueno, esto es un ejemplo. Los análisis ontológicos que desarrolla en Ser y Tiempo Heidegger son breves, y acá nos interesa dar cuenta de la estructura del cuidado o del trato con los otros y de lo que él llama la coexistencia con los otros. Vamos a detenernos brevemente en esto, poder ver cómo entiende la alteridad y al prójimo con estas características. Empecemos. En primer lugar, la estructura de alteridad del Dasein quiere decir que la alteridad lo constituye. No es que él se dirige o se relaciona con lo otro, sino que lo otro es parte de su ser. Esto permite comprender que toda relación consigo mismo coimplica la relación con otros. Más aún, supone la relación con otros. En este sentido, es posible entender que los modos de relacionarse consigo mismo son indicios, dan un indicio de los modos de relación con otros. Por ejemplo,
tratar cosificante y objetualmente al otro puede darse en las relaciones con otros. Y eso es una extensión de las consideraciones que hay sobre sí mismo, sea la imagen, al cuerpo, a los proyectos personales. Quiere decir que si me entiendo como cosa y me trato como forma de cálculo, de estrategia y de dominación, eso supone también que comprendo del mismo modo a los otros y las relaciones respectivas. Y lo mismo hay que entenderlo al revés. Si yo trato al otro como un objeto, si lo manipulo, si lo quiero dominar, ese modo de comprender y relacionarme con el otro me está dando un indicio que es el mismo modo de comprensión y de relacionarme conmigo mismo. Entonces trato mi cuerpo, mi imagen, mi vida como algo manipulable, transformable. Bien. En un seminario posterior destaca que puede comprobarse que los existentes humanos en diferentes momentos se sacrifican por otros, se entregan a la amistad con otros y a la unión con ellos. Y Heidegger analiza cómo es posible eso. Entonces subraya que el existir preocupado por sí mismo en el fondo es inevitable, pues ontológicamente el Dasein abre su propia existencia al mundo en primer lugar. Pero ello debe ser entendido ontológicamente, pues no excluye la relación con los otros, sino que la presupone en todo comportamiento determinado. Dice Heidegger, solo porque el Dasein está determinado primariamente por su yo, por su forma de ser yo, puede fácilmente existir para otro existente humano y existir con él como si fuera un tú. Esto es medio complejo, pero se pone de manifiesto en el caso de la soledad. Él da el ejemplo de la soledad. Cuando los otros no se encuentran en inmediata de la soledad, todavía se trata de la estructura de relación con los otros. ¿Por qué? Porque estoy solo porque excluyo a los otros. Sé que los otros son fundamentales para ese estar solo. La misantropía, la soledad, presuponen la estructura del ser con. La soledad se determina solo donde puede darse la posibilidad de existencia con otros. Si no, no hay posibilidad de decir que hay soledad. Pero el tratamiento preliminar de estas cuestiones en Ser y Tiempo no siempre deja en claro la diferencia ontológica que orienta el enfoque de Heidegger. Por momentos, el análisis de las relaciones con los otros parece designar la apertura hacia el otro, pero también el trato cosificante de las relaciones con los otros. Heidegger reconoce dos modos extremos de relación con los otros. El primero le pone el nombre de sustitutivo dominante y el segundo le pone el nombre de anticipativa liberadora. En el primero, sustitutivo dominante, refiere al modo de relación donde se sustituye al otro en su relación con el mundo. El otro es despojado de su sí mismo propio y de su autonomía, siendo reducido meramente a lo que se ocupa en el mundo. En esta forma de relación con los otros podemos buscar figuras que se instalan en el terreno propio del existente humano, por ejemplo, con fines pedagógicos ortodoxos, por medio de la dominación, por medio del control, por medio del direccionamiento del otro, por medio de la protección del otro. Esas son todas formas de sustitutivo dominante, quiere decir, ocupa el lugar del otro. Y Heidegger dice que esta relación es impropia. Frente a esta relación, Heidegger especifica otra, la segunda, aquella que remite a la consideración del otro como aquel que tiene su existencia por delante. Es el modo propio de la relación con los otros, pues ayuda al otro para hacerse transparente en su cuidado y libre para él. Aquí Heidegger describe la posibilidad del compromiso y la auténtica solidaridad en la coexistencia, pues el otro es reconocido en su singularidad del ser de la cosa, sin jerarquías supuestas ni posiciones. En este caso, la relación con el otro se destaca por su simetría, su capacidad de acompañar, de transitar la experiencia con y no en lugar de. Por ello solo es posible si se articula una comprensión propia de la alteridad del otro, que en definitiva es constitutiva de la propia experiencia humana. Ya no entonces una comprensión binaria del tipo sujeto-objeto, yo-otro,
sino una comprensión de la alteridad que es constitutiva del sí. Pero estos análisis tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, toma de modo central al Dasein en sus análisis, que es lo mismo que hizo Descartes cuando tomaba el sujeto como eje de toda filosofía y de todo análisis. Este tomar de modo central trae limitaciones, porque hay cosas que se escapan del análisis. A veces, cuando analiza en serio tiempo las relaciones con los otros, como se mete con las cuestiones de los útiles y de la manipulación, se queda con la enumeración de consideraciones cósmicas. De alguna manera, no se expone la alteridad del otro profundamente. Y un tercer problema es que tiene la forma de proceder de la ontología tradicional. Es el medio teórico para una perspectiva universalizable sobre el ser humano. Quiere decir, tiene un modo de proceder, la comprensión ontológica, que de alguna manera, como busca el carácter universal, se le escapan ciertas singularidades, como por ejemplo, cómo puede entenderse la alteridad del otro sin que quede marcada por cuestiones que tienen que ver con lo propio. Bien, acá aparece entonces el debate que se da posteriormente, y aquí viene nuestro segundo autor, que es Jacques Derrida. La concepción de la alteridad de Derrida se articula con nociones fundamentales y con tratamientos específicos que hace de textos tradicionales. Ahora vamos a presentar algunas puntualizaciones a partir de su forma de abordar textos y de cómo trata la lengua y el concepto de hospitalidad. Como vamos a ver ahora, sus elaboraciones radicalizan lo que intentó hacer Heidegger para dar por tierra con toda noción de origen y fundamento. Allí donde el pensamiento mesiánico, el porvenir y el acontecimiento articulan una ontología de la diferencia y de la alteridad sin las limitaciones de la metafísica y el subjetivismo modal. Entonces, en esta presentación de Derrida vamos a ver cuatro cuestiones. Por un lado, ¿cómo entiende la deconstrucción y la diferencia? Vamos a ver que son dos conceptos que están relacionados con la identidad. Y además, ¿cómo entiende la lengua materna, la hospitalidad del migrante o del extranjero? Que son dos formas que nos pueden mostrar cómo trata la alteridad. Bien. La modalidad principal con la que nuestro autor circunscribe dinámicas, contextos y discursos lleva el nombre de deconstrucción. Esta palabra, perteneciente al campo semántico de la arquitectura, hace referencia a la descomposición de una estructura e implica deshacer sin destruir un sistema hegemónico de pensamiento. Aquello que deshace remite a cristalizaciones de discursos y textos. La metafísica de la presencia con sus binarismos y jerarquías, con pretensión de superioridad, trascendental, etc. De esta manera, con la deconstrucción, Derrida se propone lograr desplazamientos y transiciones con la ayuda de los mismos materiales de la lengua con los que trabaja, en una tentativa por recuperar la dinámica, la movilidad y la apertura. Son todas figuras de alteridad. La dinámica, la apertura, o sea, lo que está en juego acá es lo otro. Que entiende que están siempre aguardando en cada texto, en cada discurso, en cada cosa que analiza. A la inversa, Derrida denuncia la hegemonía tradicional del homógeno. Esto es, la hegemonía ligada a los totalitarismos, los fascismos, las adherencias que impregnan ciertos discursos bajo variadas formas de violencia, dominación y apropiación. Nuestro autor liga dichas formas a la metafísica tradicional, en su primacía orientada a la presencia y a lo total. En especial, insiste en distinguir los binarismos jerárquicos asociados a la primacía del logo y a la vertiente antropológica, que dan prioridad a la voz y al significado. Es lo que él conoce como logocentrismo y fonocentrismo. Estas dos figuras son lo que él ve como las tendencias metafísicas fundamentales
están vigentes en Occidente. Vamos a ver un poquito esto. Para Derrida, la metafísica del ser, como presencia, se cristaliza en una modalidad del lenguaje determinado, que llama logocentrismo. Entendido como un etnocentrismo de extensión mayor, esta tendencia se caracteriza por la manifestación en el discurso de un significante trascendental. Es decir, un significante que pretende exceder el límite del lenguaje y lo delimita. Vamos a ver esto con detenimiento. Se trata de discursos que se despliegan en torno de un significante, por ejemplo, Dios, razón, hombre, sujeto. Estos significantes pretenden evadirse de las remisiones y referencias infinitas que se dan con otros significantes y opera con esta forma de evasión de un modo tranquilizador y apaciguador para el pensamiento, o funciona como un centro ante el peligro que implica la remisión indefinida del lenguaje, y mantiene un pretendido centro u objetivismo. Estos discursos buscan posicionarse como garantes de la verdad, de ser incuestionables, y hacen pasar un significante como unidad que no se relaciona con ninguno. Por ejemplo, si yo digo la palabra, el significante Dios, y lo coloco fuera de un discurso, no lo puedo poner en cuestión, porque parece que es un significante que no se relaciona con otra cuestión del lenguaje. Entonces, de alguna manera, ordena el lenguaje. Eso sería un significante trascendental. Derrida trata de destruir esa tendencia del pensamiento y todo significante lo coloca dentro del discurso y muestra que siempre es posible cuestionarlo, relacionarlo con otra cosa, hacer metáfora con esto, y esto permite que siempre esté en movimiento. Con esta estrategia del significante trascendental, el discurso busca mantener su posición rectora, verdadera y total, y no se abre a lo otro, a la posibilidad de conexión interminable entre el lenguaje y la experiencia. Con la intención de poner este procedimiento discursivo en evidencia, la deconstrucción opera sobre las jerarquías establecidas en pares de conceptos, a partir de tres momentos articulados. En primer lugar, la deconstrucción aísla y distingue la jerarquía de pares de conceptos. Por ejemplo, la primacía del habla respecto de la escritura, los privilegios del hombre respecto de la mujer, etc. En segundo lugar, invierte la relación jerárquica entre los términos poniendo el acento en el concepto que era subordinado. En estos ejemplos que dimos, la escritura y la mujer adquieren ahora primacía. En un tercer y último momento de la deconstrucción, debido a que ello remite una movilidad de significación, lo mantiene en tensión interna en el texto y el discurso para neutralizar esta modalidad de relación entre términos y propiciar así la emergencia de un nuevo término. O sea, trata de hacer que se neutralice. Este sería el movimiento de la deconstrucción. Esta dinámica se articula con el objetivo de liberar la fuerza que hay en el texto y en el discurso, y que entiende obturada por la configuración anterior. Una vez fuera de la lógica binaria que lo aprisiona, el nuevo término se reviste de una relevancia contextual y discursiva que no tiene garantías, al punto que ninguno de los términos puede imponerse ya como definitivo o verdadero. De esta manera, Derrida trabaja por liberar la fuerza de los textos y su apertura discursiva a lo otro. Fuerza y apertura son dos caracteres propios de la alteridad radical respecto de lo mismo de la identidad que Derrida pone en juego en el análisis de textos. Esta relación no alcanza definitivamente su meta y requiere constante vigilancia, porque por sus aspectos dinámicos y móviles, corren el riesgo de una constante reasimilación por la metafísica. El discurso tiende a cerrarse sobre sí mismo, por eso Derrida dice que nunca termina el trabajo de deconstrucción. Con la deconstrucción y la liberación de fuerza de todo discurso, se pone de manifiesto la diferencia.
différence, que constituye la escritura del texto y se restablece una remisión indefinida. La orientación a la différence remite a la práctica de borrado textual de lo que podría mantenerse en la presencia e imponerse con todo, y que no remite a otra significación. Cuando algo así se borra, se corre lo que se traba en un discurso, se pone en juego algo que está en el fondo, que es lo que él entiende como diferencia. Para poder entender, la diferencia es un término operativo. Señala una dinámica, un movimiento, una especie de fuente móvil que cuando se traba el discurso se vuelve evidente, sale a superficie. Con este término, Derrida alude a una dinámica de deslocamiento, lo cual da lugar a efectos de nombres. Por ello, las propias enunciaciones y significaciones que articula en sus trabajos son provisionales, con el objeto de no obturar la diferencia, a partir de lo cual se construye, como una suerte de espiral discursivo que rodea sin pretensión de tapar o detener la diferencia. La palabra porvenir, el otro discurso, la alteridad del pensamiento, se hallan implícitas en esta operación que tiene como función abrir el discurso a lo otro. En este contexto, el término acontecimiento es otra figura de alteridad radical, pues implica algo que está por venir que obliga a responder. Es algo que no puede ser anticipado, que no esté en el marco de lo visible, que remite a lo otro, que eso otro irrumpe en los textos y la experiencia, que desplaza todo lo que se... Bien. Un texto llamado El monolingüismo del otro, del 96, Derrida trata de mostrar cómo su concepto de otro, de alteridad, se puede revelar también en la lengua materna, en el análisis de la lengua materna. Y tiene una interesante definición de la ontología tradicional que me gustaría leerlas. Dice así: para saber quién es Franco Marreví, hay que saber qué es Franco Marreví. Habría que saber quién lo es y, sobre todo, oh Aristóteles, quién es el más Franco Marreví. Utilicemos aquí la autoridad de una lógica cuyo tipo, digámoslo pues, sería aristotélico. Se toma como regla lo que es más esto o aquello, o lo que es mejor esto o aquello. Por ejemplo, el ente por excelencia, para llegar a pensar lo que es en general, procediendo así en lo que se refiere al ser del ente, de la teología a la ontología y no la inversa. Se afirmará, por lo tanto, que aquel que es el más puramente o el más rigurosamente, el más esencialmente franco-magrebí, ese permitirá descifrar qué es ser franco-magrebí en general. Lo dice en forma crítica. Él entiende que este procedimiento de la lógica aristotélica, lo vimos con el Dasein de Heidegger, tiene que, para poder dar cuenta de la ontología de lo que es, caracterizar el máximo exponente de lo que es. Eso trae aparejado cierta jerarquía en el pensamiento que hace que esta ontología sea necesario cuestionarla, porque es problemática para poder dar cuenta de lo otro. ¿Bien? A ver, vamos a pasarle. Bien. Entonces, tratando de deshacerse de esta ontología tradicional, Derrida va a analizar la lengua materna y la hospitalidad. Derrida se opone a la idea de propiedad ontológica y natural de la lengua a ningún grupo social, lo cual se alcanza por medio de una usurpación cultural. En este sentido, solo es posible una desnaturalización de esta pretensión del amo de la lengua, pero nunca una reapropiación o emancipación definitiva. Derrida casi está poniendo en las discusiones sobre las
culturas que buscan reapropiarse de su lengua cuando fueron colonizadas. Para Derrida, esa lengua original, esa lengua materna no existe, porque detrás del que se pretende como amo de la lengua hay una usurpación anterior, y anteriormente hay otra usurpación, y así sucesivamente. Ello se debe a que nuestra articulación con la lengua se realiza en una experiencia que para todos viene del otro. Es una relación con la alteridad que impide toda pretensión de origen o fundamento del proceso de adquisición de la lengua. Dice Derrida, no tengo más que una lengua y nunca es la mía. Mi lengua propia es una lengua inasimilable para mí. Mi lengua, la única que me escucha hablar y me las arreglo para hablar, siempre es la lengua del otro. Desde este enfoque, la alteridad es constitutiva del proceso de adquisición de la lengua e incluso de la propia lengua. Una alteridad que rompe con la noción de identidad para dar un proceso de identificación que no tiene sujeto, yo enunciativo o sí, como punto de partida. Todos estos términos, yo, sí, sujeto, al estar articulados en una lengua, siempre remiten a un otro en general. Para el autor, la propiedad, el lugar del sujeto, llevan el sello de la metafísica que se impuso justamente a través de la lengua del otro. Así como esta concepción lo conduce a romper con la idea de origen, fundamento, sustancia, sujeto, también permite pensar una prótesis del origen en la práctica del lenguaje. En efecto, para Derrida, al hablar, cuando hablamos, suponemos una promesa. Prometemos una lengua que va a estar en el origen, una comunidad de lengua que se supone que está siempre en la base de nuestro discurrir. Es decir, el carácter siempre diferido de la lengua, su falta de unicidad, que viene siempre del otro, permite pensarla como promesa de una lengua, promesa de una comunidad que se halla implícita al comienzo. En este sentido, Derrida dice, la lengua está en el otro, viene del otro, es la venida del otro. Con ello, Derrida reconoce una alteridad que está siempre abierta y donante, concebida como comienzo de la lengua, con lo cual queda anulada toda pretensión de dominio, de metalenguaje, de fundamento y de jerarquía. Ello se articula también con la noción de hospitalidad. Pero detengámonos un poquito para entender esto. Como el hablar, el utilizar una lengua para todo ser humano es una experiencia que siempre remite a un otro, a la lengua, Derrida dice que si tomamos la lengua materna, no puede haber un punto fundamental o un punto de origen, porque siempre que nos paremos en ese punto, va a haber que remitirse a un otro que fue donante de esa lengua. Cuando vayamos al punto donde queremos analizarlo, aquel otro, vamos ahí y nos va a remitir tras a un otro que fue donante de esa lengua. Si uno hace una abstracción, lo que caracteriza a la lengua materna es que siempre viene del otro. Este venir del otro, él entiende que es característico de la lengua y que de alguna manera la coloca siempre en movimiento, para atrás y para adelante. Por lo tanto, nuestra lengua materna nunca es nuestra. Este sería como la conclusión de Derrida, y con estos análisis él muestra cómo la alteridad es radical, porque de alguna manera no permite nunca decir mi lengua, nuestra lengua, la lengua materna de nuestra cultura, porque nuestro es casi como una especie de espejismo. Bueno, en un texto del 97, Derrida se mete con el tema de la hospitalidad. Vamos a ir terminando con Derrida. Derrida no entiende el existente humano como aislado o individual. Entiende que el existente humano eh, se articula en la relación con los otros en su tiempo y en su situación. La pregunta por la hospitalidad gira en torno de aquel o aquella que acogemos o no acogemos en nosotros, en nuestro lugar entendido como propio. En este sentido, lo propio puede abrir sus fronteras y verse modificado. Es la oportunidad que abre la venida de lo extranjero, lo cual introduce una separación del mundo de lo propio y del sí. El autor refiere la hospitalidad absoluta que existe
existe una apertura al otro absoluto. Él habla de hospitalidad y se entiende que esto es anterior a la hospitalidad en sentido legal. Voy a tratar de apurarme un poco porque veo que el tiempo... Derrida se pregunta por la cuestión del extranjero. Él entiende que, como se entiende el extranjero, son formas y categorías para dibujar el contorno de lo que es familiar, de lo propio, que busca diferenciarse de otro que desde afuera sostiene la propia escena y la fundamenta. Cuando se entiende lo extranjero en la forma usual en que se lo menciona, se trata de figuras del yo, lo mismo, sostenida en el simulacro de que es otro. En esta orientación comprensiva se suele distinguir un huésped de un parásito. El huésped abusivo, ilegítimo y clandestino que se entromete en nuestra vida y nos pone en riesgo. Para Derrida, esta comprensión del huésped es una comprensión falocéntrica, despótica, que remite al padre, al patrón, al dueño de casa, y que de alguna manera está vigente en nuestra comprensión occidental de la hospitalidad y de la extranjeridad. Aún así, en la relación del lugar propio y del extranjero, Derrida ve que se da una dinámica donde los papeles pueden invertirse, pues el dueño de casa está en su casa, pero llega sin embargo a entrar en su casa gracias a un huésped que viene de afuera. Para Derrida, el dueño de casa entra desde dentro como si viniese de fuera. Entra en su casa gracias a un visitante, por la gracia de un huésped. Así, el huésped convierte en huésped al propio anfitrión. Quiere decir que la alteridad del otro permite abrir a la propia alteridad de quien acoge, quebrando el círculo estrecho del sí mismo, de la identidad, del nacionalismo. Esta comprensión, que la estoy tratando de decir breve por el tiempo, permite entender que el carácter de la hospitalidad no es un acto ético que viene en segundo lugar, sino que está en primer lugar, porque gracias a acoger al otro, al extranjero, es posible romper los límites del yo, de la propiedad, del sí mismo, y abrirlo a su propia identidad. Dicho de una manera breve, la el otro, pero es una oportunidad. Bien, avancemos rápidamente. Para terminar, proponemos una lectura de la situación argentina respecto a la cuestión de la educación y la alteridad para poder cotejar cómo se entiende la alteridad. Si se entiende en sentido husserliano, en sentido heideggeriano o en sentido derridiano. Voy a mostrarles solamente el primero de estas citas, que pertenece a una candidata a presidenta, las elecciones que se dan este año en Argentina, se llama Patricia Bullrich y pertenece a un partido de derecha llamado Juntos por el Cambio. En una entrevista hace poquito afirma lo siguiente: Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. Y los argentinos quedan en un cementerio en colegios secundarios porque se ha destruido la educación, dice Patricia. Frente a eso, el ministro de Educación, que pertenece al partido opositor, Patricia Bullrich, le contesta diciendo esto: tenemos más de 2,5 millones de estudiantes universitarios con una tasa de escolarización del orden del 5,3%, lo que la convierte en una de las más altas de América. Y dice así: el total de estudiantes extranjeros de grado, posgrado, es del 4% de las universidades públicas y del 5,5% en las universidades. Estos discursos políticos presentan un tratamiento de la extranjeridad de la educación en términos cuantitativos, tanto lo que dice la candidata de derecha
como lo que dice el... En el discurso de la candidata de derecha claramente se da el famoso dilema ¿somos nosotros o ellos? Lo que está de fondo es el dilema entre gasto público y nacionalismo. Los recursos del Estado deben abrirse para todo habitante, incluso el que viene de afuera, o debe distribuirse prioritariamente a los que habitan el suelo nacional desde nacimiento. Sin embargo, analizamos que en esos dos discursos, incluso el del ministro de Educación, no se cuestiona la crítica a la política de las relaciones entre extranjeros y educación en Argentina. O sea, el ministro termina contestándole en términos de números, pero no le contesta en términos de la comprensión del otro que el discurso de derecha que enunciamos supone. En las dos citas referidas podemos encontrar una comprensión dualista de la identidad. Se da comprendiendo que el otro se enmarca en la relación yo-otro. El otro se entiende en términos de oposición. El prójimo no es más que una duplicación de sí mismo que a lo sumo me molesta o que excluyo del verbo. En el fondo es una trampa, porque no se trata de nosotros o ellos, se trata de lo que vimos como Husserl, un espejamiento. En realidad se trata de decir, ¿es nosotros o no nosotros? No nosotros sería la forma de entender a nosotros, ¿no? Es una negación de cierta parte de nosotros que nos molesta. La alteridad constitutiva del ser humano parece expulsada del campo nacional en estos. Acá, en estos discursos, la idea que rige, por ejemplo, el enunciado de la candidata de derecha, es la idea de progreso. Hay un horizonte que está prediseñado, que está calculado, que está bajo estrategia. Se trata de reducir todo a la certidumbre. En lugar de porvenir, como vimos en Derrida, hay una comunidad de destino. O sea, hay destino, no hay la apertura hacia lo otro. Esta ontología base es la ontología de la identidad. El extranjero es entendido como lo mismo. En Argentina, sin embargo, hay políticas educativas, como por ejemplo el programa de educación de inmigraciones, la ley de inmigraciones o la ley de educación nacional, que entienden que la educación, el derecho personal y social, está garantizado por el Estado. Las personas migrantes y refugiadas en el país tienen el mismo derecho de acceso a una educación integral, permanente y de calidad. Específicamente, en el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional, se habla de respeto a la diversidad cultural, contra las prácticas discriminatorias y a favor del fortalecimiento de la integración regional. Es decir, que en Argentina, las y los inmigrantes pueden formar parte del proceso educativo en igualdad de condiciones que los nativos argentinos. En ese contexto se puede entender el discurso de esta candidata, que quería decir, estamos gastando recursos. Hay una cita que me gustaría mostrarles, unos analistas, ¿no? Que dicen, son visiones estereotipadas, estigmatizantes o ponderativas de los otros que circulan en multiplicidad de ámbitos públicos o privados, entre ellos las escuelas, dando sentido a procederes diversos y poco reflexivos o no necesariamente conscientes de sujetos o conjuntos sociales. Se habla copiosamente del respeto a la diversidad, pero a la hora de encontrar explicaciones se pone énfasis en la existencia de diferencias culturales entre los niños de distintos sectores sociales, asignándoles a las mismas atributos naturalizados, que son inmodificables. De esta forma, se justifican las diferencias de comprensión de los alumnos o dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Con este extracto quiero mostrar que hay análisis que demuestran que por más que haya políticas públicas de apertura a los inmigrantes en educación, en el fondo, en la práctica, no se da de esa manera. El inmigrante latinoamericano recibe generalmente en Argentina atributos estigmatizantes, para la peligrosidad, la inferioridad sociocultural. El inmigrante ilegal a veces es percibido como delincuente,
Este imaginario social se ha desarrollado en Argentina desde la dictadura de 1976 y ha tenido distintas formas de continuidad en el tiempo hasta la. Incluso hay una valoración jerárquica de las procedencias del extranjero. No es lo mismo en el imaginario social el extranjero latinoamericano que el extranjero europeo. Incluso discursos de derecha desarrollan quejas o discursos que dicen que hay una invasión descontrolada de extranjeros, que hay una fuerte presión de los mismos sobre la salud y la educación. En Argentina, entre periodos dictatoriales o democráticos, se ha dado paso a políticas restrictivas o permisivas respecto a la cuestión de la extranjeridad en Argentina. Pero en la actualidad se sigue discutiendo cuál es el estatuto jurídico de los residentes temporales, de quiénes son los extranjeros integrables o no a la nación, porque existen criterios discriminadores en esto. Pero más allá de detenernos y para terminar, vamos a tratar de terminar con algunas. Lo hice un poquito rápido, pero en este análisis de las cuestiones coyunturales en Argentina, aparece una contradicción subyacente entre la consolidación histórica de este imaginario social que les mostré recién, sobre las inmigrantes y los inmigrantes, y el desarrollo de las políticas públicas y legislativas en Argentina que parecen ser inclusivas. Entonces, me pregunto específicamente en este trabajo, la comprensión de la alteridad en Argentina. ¿La rigen políticas? ¿O hay que pensar más bien la comprensión de la alteridad que está vigente en este imaginario social que se ha construido con el tiempo? Entonces, hacemos algunas preguntas finales y por esto. ¿Son estas políticas públicas un intento de rectificar una comprensión binaria y excluyente del otro, esa que está en el imaginario social? O sea, ¿las políticas públicas buscan rectificar esa comprensión? ¿Representan una de las articulaciones propias de la comprensión sociohistórica de la alteridad en Argentina? O sea, las que forman parte de las políticas públicas, que dije actuales, de educación. ¿Es una comprensión propia de la alteridad en Argentina o más bien es un intento de esforzamiento para tapar la del imaginario social que en el fondo es la que prima en nuestro país? ¿Es posible rectificar política y discursivamente una comprensión vigente sobre el otro y su ontología respectiva? O sea, ¿la podemos cambiar? Se instaló en una época, se comprende al otro como una especie de espejo de mí mismo. ¿Eso se puede desplazar? Y por último, y con esto termino, son los modos de agenciamiento colectivo que permitirían tornar eficaces políticas públicas de inclusión. Porque por más que haya políticas públicas de inclusión, estos discursos odiantes sobre el otro, que se basan en una comprensión de la identidad tradicional, área, de la antropología tradicional, de la metafísica de la presencia, parecen coexistir. Entonces, la pregunta con la que termino es, ¿cómo podríamos agenciar o actuar políticamente para hacer que estas políticas públicas calen hondo en el tejido social, produzcan sesgos o cortes en el imaginario social sobre el otro? Bien, con esto estamos por terminado la conferencia. Ha sido un poquito Muchísimas larga, gracias. ¿verdad? Muchísimas gracias, querido Luis. Muy interesante. Y ahora invitamos a todos quienes están conectados, que tal como aparecían en los requisitos de participación, puedan encender su cámara, por favor, y podamos inaugurar esta parte del diálogo. Luis, a mí me parece supremamente interesante todo lo que tú nos fuiste compartiendo. A minuto puede resultar algo arenoso para quienes procedemos de la pedagogía o de otros campos, estas discusiones de Derrida, Husserl, Heidegger que tú nos presentaste, pero sin duda en lo que discurría la presentación había mucha riqueza. Yo dije, wow, cosas que uno viene pensando no están tan equivocadas, no están fuera de lugar, como ese concepto de ideas fuera de lugar, ¿no? Que a veces, de acuerdo a los contextos de recepción en ciertos campos, esas ideas no calan tan bien, ¿no? Y me gustó mucho, me sentí muy identificado, sobre todo porque a modo personal, el problema que tenemos en la educación inclusiva, aparte de ser un saber que nace engañado y que tiene múltiples formas de engaño,
ya en la dimensión pedagógica, va a tener mucho esto que tú llamabas acá como la visión como positivista, objetivista de inclusión. Nosotros estamos muy en esa realidad hoy día y muy atravesado por un discurso progresista que en el fondo hace un flaco favor de muchos discursos críticos, como el feminismo, la filosofía de la diferencia, que la ocupa como un arma, pero que simplifica el potencial crítico que hay detrás de eso. Y a mí me parece supremamente importante porque la inclusión es esto que tú decías, el nosotros con el nosotros, no tiene que ver con el otro, esta estructura extraña que tú hablabas de alteridad, ¿no? Y lastimosamente todo el discurso a nivel internacional está en esa estructura de alteridad restringida, ¿no? Como diría Hayden White, que jerarquizo, tipifico, identifico al otro, negando la existencia del otro, ¿no? Que en el fondo es esta presencia de la imaginación binaria. A mí personalmente me encantó, me sentí muy identificado, mucha de mi, casi como en un psicoanálisis, ¿no? Como así diciendo, mira, muchas cosas que uno como practicante de este género las ve, acá aparecieron y me sentí muy, muy identificado. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas para el profesor. Aquellos que quieran intervenir, por favor, la opción levantar la mano. Y por mientras yo voy a compartir el enlace de asistencia para que lo puedan registrar. Aquellos que quieran intervenir lo pueden hacer desde este momento levantando la mano. No sé si hay alguien que quisiera intervenir, hacer sus aportes. Verónica, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias al doctor. Buenísima presentación. La verdad que nos ha dado muchos elementos de los que podemos retomar para reforzar todo este análisis que ha venido mostrándonos. A mí, sinceramente, bueno, quería a nivel de comentario eh, recordar un poco a Alfred Schultz, porque pues Alfred Schultz con el tema de la fenomenología, de la intersubjetividad, él trataba como de plantear más o menos este esquema un poco tradicionalista, en donde, bueno, está el yo y está el ello, o sea, estamos nosotros y está en el ello. Yo me experimento a mí mismo, tú te experimentas a ti mismo, pero pues yo no puedo ver mi experiencia de ti. Es decir, es una reciprocidad, como lo llamaba Alfred Schultz, que me parece interesante. Eh, entonces, quizás desde esta perspectiva, considerar esta parte del análisis, lo que Aldo decía, o sea, retomar un punto más ad hoc a las necesidades. Estamos hablando de la inclusión, porque vemos que existen muchos sociólogos, filósofos que pues ya desde entrada están haciendo esta diferenciación, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería comentar. Entonces me recordó mucho las teorías de Alfred Schultz. Gracias. ¿Alguien más que quisiera intervenir en este momento? Bueno, si nadie se anima, profesor Luis, no sé si usted quiere cerrar esta intervención, la sesión 2 con algún mensaje, algún punto que quisiera recuperar, relevar. Ah, María del Socorro, adelante. Ah, sin que tenga todavía como algo construido. Yo estaba pensando que definitivamente pues tendríamos que pensar la inclusión desde este pensamiento de Derrida. Yo he leído un poco a Carlos Scliar, que me parece que lo retoma de manera importante. Y bueno, esta idea que usted propone o que me ayuda a entender ahorita lo de la hospitalidad, que más que recibir al otro, tiene que ver cómo el otro también me hospeda a mí. Esto lo relaciono con esto que algunos de los que estamos aquí hemos escuchado en México.
sobre la interpelación que hacen las personas con discapacidad en las instituciones, ¿no? O sea, ellas interpelan, ellas aparentemente son en el otro en de los que generalmente pasan o pasamos por la universidad y sin embargo, pues vienen a ser aquellos que nos interrogan sobre lo que somos. Entonces, a mí me parece que eso está ahí. Yo pensaba que con las preguntas que hacía, recordaba aquello de que no se puede incluir con la misma escuela, ¿no? Yo creo que en las políticas, aunque está el decir, el bien decir, entre comillas, pues no se rectifica. Está la comprensión binaria en el género, por ejemplo. Hay un gran debate con el admitir otros géneros en algunas políticas educativas, sobre todo. Está la comprensión binaria respecto a las personas, a la normalidad y la normalidad. Lo que se hace es eso, diagnosticar entre enfermedad y cuestión de salud. Entonces, sin embargo, sí creo que podemos ir deconstruyendo. Yo acabo de estar con una compañera que están haciendo el plan institucional de desarrollo por otros años para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y platicando sobre el qué hacer, se plantea al menos como una idea de la transeccionalidad y ya no poner la discapacidad, ya la inclusión, sino hacer poner a la desigualdad, la inequidad y la violencia en la educación superior como un eje de profundidad. En este sentido, y luego ir analizando las cuestiones ontológicas, que está la normalidad, el modelo de déficit, el epistémico, que sería una visión centro-occidental, que también esto es algo que tendría que analizarse, una visión política de relaciones jerárquicas y una pedagógica de la pedagogía tradicional, ¿no? Y esto definitivamente pues llevaría a unas propuestas diferentes en cada una de estos aspectos, ¿no? En el ontológico, pues la transformación sobre las formas de concebir lo humano, por ejemplo. No me alargo. En el epistémico, la legitimación y reconocimiento de lo pluricultural. De otras lenguas, no solo el español en este caso, y sobre todo oral en la cátedra, ¿no? Una cuestión política con la modificación de normativas que regulan nuevas formas de lo que es el equilibrio en las relaciones de poder, y en la pedagógica una formación profesional desde enfoques críticos para la transformación social, una pedagogía de la alteridad, ¿no? Por decir, una búsqueda de que quede una política en este caso en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que sin pedirle permiso a quien lo está haciendo, lo estoy compartiendo, pero que me parece que es que creo que es posible ir deconstruyendo. Quién sabe cómo se tome, con qué palabras, como decía, cómo podemos trascender y entender las palabras, pero me parece que es posible irlo haciendo. Bueno, compartí esto. Gracias. Joana, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer nuevamente esta nueva clase y nueva instancia. Y bueno, como lo planteó el profesor en la clase, la pregunta era cómo ir más allá, por ejemplo, de políticas públicas. Si bien yo creo que algunos países latinoamericanos han implementado ciertas políticas públicas, por ejemplo, en base a la no discriminación, al reconocimiento de género, a ciertos avances, digamos, feministas en ciertos países, en unos más que otros, latinoamericanos. Eh, Pese a eso, en la realidad vemos que no hay como una aceptación del otro, como un reconocimiento del otro, y me da la impresión que se arrastra, digamos, de lo cultural, de la educación, y abriendo ese abanico, eh, por ejemplo, acá en Chile, como también lo mencionamos en la clase anterior, se han reducido, no sé, clases que son
digamos, clave para abrir un pensamiento en los niños crítico, un pensamiento, digamos, donde se cuestione y creo que ha habido un retroceso en ese sentido, al menos por este lado. Quizás en otros países latinoamericanos no ha sido tanto, pero acá por lo menos sí se ha visibilizado bastante y sobre todo, por ejemplo, con el rechazo de la nueva constitución que se había propuesto, donde se proponía dentro de muchas otras cosas un Estado plurinacional, donde había un reconocimiento de otros pueblos, ¿cierto?, originarios. Eh, y bueno, salió rechazada. Entonces, a lo que voy con todo esto es que finalmente la cultura y la educación son claves en que las nuevas generaciones no vengan arrastrando este tipo de sesgos que imperan actualmente, lamentablemente, y que nuestra cotidianidad y el diario vivir se ve reflejado en todas partes, en los colegios, en trabajos, en lo más básico de lo cotidiano. Bueno, eso quería acotar. Bueno, y lo otro, por ejemplo, que tú nombraste de un pensamiento que simplifica lo que es un pensamiento crítico, podemos, por ejemplo, mencionar lo que se llama últimamente, que algunas personas nombran como ideología de género, como si fuera algo impuesto, como si fuera algo negativo, algo que hay que erradicar. Entonces, realmente hay muchas incoherencias socialmente como para lograr ese equilibrio. Ahora, como dijo Derrida, nunca termina el trabajo de la deconstrucción. Entonces, bueno, ahí también puede radicar cierta esperanza. ¿Puedo? Uh-huh. Sí, sí, profesor, lo escuchamos. Esto que dice Joana, esta pregunta final con la que yo cerraba el trabajo, tiene que ver con esto que dice Joana. O sea, entiendo que en nuestras experiencias latinoamericanas podemos visibilizar, esto de la Constitución chilena puede ser un buen punto para poder visibilizarlo en concreto, que somos parte de una comunidad donde coexisten distintas comprensiones del otro. O sea, de alguna manera, la comprensión ortodoxa, tradicional, binaria, no va a ser eliminada. Forma parte de nuestra cultura, está subyacente a nuestro lenguaje, a nuestra experiencia. Pero hay otra comprensión, que es la que nosotras y nosotros estamos acá discutiendo, la que tratamos de abrir con perspectivas de filosofía, de psicoanálisis, de educación, de pedagogía, que también se ha abierto en Occidente y que está también en la arena de nuestra cultura. La pregunta, a mí se me ocurre con esto que dice Joana, es ¿cómo encontrar formas prácticas de nuestra labor cotidiana donde nosotras y nosotros podemos abonar, desarrollar, abrir esa comprensión, extenderla en la cultura por sobre la otra que se ha sedimentado históricamente? Por ejemplo, en Chile, toda la experiencia pinochetista que ha habido, de tantos años, ha tenido mucho tiempo para cimentar una idea del otro como a destruir, ¿no? Entonces, esto no se puede erradicar con una simple voluntad. Así, bueno, lo erradicamos ahora. 1, 2, 3 ya. Con algunas políticas directas, actuales, sino con un trabajo histórico de afianzamiento, de colectivo, donde uno va trabajando, una y uno va trabajando para que llegue esa otra comprensión del otro, no como espejo contrario o enemigo, sino como constitutivo. Entonces, es obvio que siempre van a saltar contradicciones. Se puede operar en una escuela, en una institución, en una universidad o en un gobierno con tales políticas y de pronto pueden emerger contradicciones porque las otras comprensiones también están. Por eso veo que es un problema que no se puede resolver tan fácil. Sí, si usted me permite, yo creo que también hay un problema dentro de las ciencias de la educación, porque nosotros no hacemos muchas traducciones. Si lo miramos en términos de construcción del conocimiento en la pedagogía, tomamos muchas cosas y las transliteramos, pero no las traducimos.
Entonces, a veces en ese transliteral llegan ideas que en nuestro contextualismo, en nuestra lengua, ya, aunque no quiero parecer fonocéntrico, pero sí en la lengua, no capturan, algo se pierde, algo se desvirtúa. Entonces, me parece a mí que uno de los vicios que tiene la pedagogía en este sentido es el esencialismo, que si bien la crítica al esencialismo es lo más esencialista que podría haber, existe o hay un problema que está muy impregnado para entender las diferencias, el inmigrante, las identidades sexuales no normativas, la interculturalidad, siempre desde un enfoque de una estructura de asimilación inclusiva, pero no desde un enfoque como usted lo está planteando, ¿no? Y que en el fondo nos lleva a la pregunta, ¿qué diablos hacemos con los múltiples modos del humano, en el fondo? Que cómo nos aproximamos a esa experiencia, cómo conocemos, cómo reconocemos eso. Y ahí me parece a mí que las políticas públicas siguen haciendo teniendo un oportunismo político en este campo llamado inclusión, de siempre de cosificar o de reducir esas diferencias universales, esas grandes diferencias, porque es conveniente para asignar recursos, para... Entonces, el problema es cómo escapamos a esa ingeniería que está tan impregnada por todos lados. Bueno, no sé, tal vez me fui para otro lado, pero eso quería ponerlo como de manifiesto. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, aportar algo, si no ya para no robarle más tiempo al profe, porque igual él está una hora más que nosotros en el futuro, así que, profesor, no sé si nos quiere decir unas últimas palabras antes de cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, te quiero agradecer por esto, por compartir, tanto, simplemente eso, agradecer mucho por esta compartir esto. Sé que estos pensamientos de filosofía son un poquito áridos, complejos, pero bueno, la cuestión de fondo es cómo entendemos al otro. Eh, bueno, mostrar estos ejemplos. No, muchísimas gracias a usted, profesor, por haber aceptado la invitación de ser parte de este ciclo. Y como bien usted lo dice, es necesario pensar estas cuestiones en la pedagogía, que a veces las simplificamos nada más al que es diferente, lo consideramos como la alteridad. Y acá se están jugando otros sustratos políticos, teóricos, éticos, que necesitamos comprenderlo. Así que a nombre del CELEI yo le doy muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido esta sapiencia y recordarle a todos quienes nos vamos a encontrar la próxima semana en la tercera conferencia del ciclo. ¿Ya? Por mi parte, desearles una muy bonita noche y nos volveríamos a encontrar el próximo día martes. Que pasen una muy buena semana. Gracias, profesor Luis, nuevamente. Feliz noche para usted.